Hola a todos, esta es la segunda parte del tutorial número 3 de dibujo sobre cómo realizar un retrato, en este caso del Joker de Joaquín Phoenix. Como vimos en la primera parte del tutorial, que pueden revisar en mi cuenta Carola Moreno Arte, el dibujo de un retrato se puede realizar mediante la toma de medidas que se utilizan para comparar distintas secciones que tiene el rostro. Por ejemplo, podemos medir el ancho de la nariz y lo comparamos dentro del ancho de la cabeza, o bien medir el largo del ojo y compararlo con la posición de la boca en relación con el mentón. Estas comparaciones se pueden hacer entre las secciones que queramos del rostro, pero es importante que tengamos presente el representarlas correctamente en la hoja, para así no cometer errores. Es común al hacer retratos de esta forma que al tener medidas listas y la estructura del rostro más avanzado, debamos ir ajustando y corrigiendo los rasgos del retratado de forma gradual, ya no midiendo, sino que adaptando lo dibujado a lo que veamos en la foto de referencia. Es decir, que llega un momento en el cual ya dejamos de medir y debemos concentrarnos en intentar captar de forma más precisa las secciones del rostro en los cuales pudimos haber sido inexactos, mirando atentamente la foto de referencia. Estas imprecisiones que podamos tener al momento de medir es muy común en este tipo de dibujo. Recordemos que es el mismo principio que se utiliza al representar un modelo que tengamos en vivo y que pueden revisar en mi tutorial número 2 de dibujo, pero esta vez aplicado a una foto, por lo que incluso es más fácil, pero esto no significa que las medidas siempre nos saldrán perfectas, ya que al ser comparaciones entre secciones del rostro no estamos midiendo con centímetros, y además las marcas solo las realizamos en la hoja donde dibujaremos, no en la foto de referencia. Por lo que mientras menos precisos seamos al momento de medir, tendremos que dedicar más trabajo a ajustar los rasgos que no hayamos representado tan fielmente al rostro real. Entonces es mejor ser cuidadosos y corroborar las medidas y comparaciones que hagamos, para evitar tanta corrección posterior. Pero no hay que complicarse si nos equivocamos. Lo importante es analizar el rostro posterior a las medidas para solucionar los errores. Otro detalle importante es el trabajo de sombreado del rostro, el cual hay muchas formas de realizarlo. Las sombras se pueden representar de manera limpia al pintarlas con grafito y luego esfumarlas con un difuminador o algún objeto que cumpla esta función, o bien podemos realizar tramas de líneas en direcciones distintas. El trabajo de sombreado que apliquemos va a depender del resultado que queramos darle al retrato. Por ejemplo, en este caso, no me es necesario que el dibujo esté pulcro, en el sentido de trabajo de líneas y de sombreado. Más bien exacerbo el achurado con el que represento las sombras y arrugas del rostro, ya que este retrato lo pintaré con una técnica de pintura más suelta y de manchas, por lo que este sombreado me aportará al resultado pictórico que tengo pensado darle.
De igual forma, es bueno que tengamos un manejo de la presión que apliquemos con el lápiz. La presión que utilicemos, al igual que el sombreado, va a depender del resultado que pretendamos tener en el dibujo. Por ejemplo, podemos presionar tan poco el lápiz que algunas secciones del trabajo de líneas desaparezcan, realzando lo etéreo y delicado en un dibujo. Todo lo contrario si la presión del lápiz es fuerte, y más aún si el grafito que estemos utilizando es de la gama de los B. Pero hay que considerar que si presionamos más, debemos tener cuidado con la resistencia de la hoja que utilicemos. La idea es no presionar el lápiz al punto de que si borramos, quede el surco marcado y debamos desechar la hoja. El trabajo de líneas con grafito es relativamente sencillo, ya que logra dar de manera fácil líneas suaves y marcadas. Es importante además considerar que las tramas de sombreado que realicé van a influir en los tonos de color que pueda aplicar luego de finalizar el retrato, por lo que se debe tener presente esto para que el color aplicado no se nos agrise en demasía o bien se nos ensucie el dibujo, por ejemplo en colores más sensibles como el amarillo, que tiende a cambiar rápidamente a tonalidades verdosas. Como vemos en el video, gradualmente he ido corrigiendo el dibujo en los rasgos que no logré captar mediante la medición, acercándome poco a poco a la expresión que me convenza totalmente. Como les comenté en la primera parte de este tutorial, es más sencillo comenzar a practicar el dibujo de retratos con modelos cuyo rostro se nos haga más familiar, ya que al realizar un retrato de una persona que no hayamos visto más que en una foto de referencia, no lograremos comprender totalmente sus rasgos. Cuando ya integremos esta forma de representar rostros en un dibujo, seremos capaces de captar de mejor manera los rasgos que no conozcamos bien, pero es ideal, por ejemplo, poder ver más fotografías de la persona que debamos retratar, pero en otras posiciones. Así entenderemos el rostro de una forma más completa y en dibujo lo captaremos más fácilmente. Es importante limpiar el dibujo, borrando las marcas de medida y estructura realizadas al inicio del proceso, o bien algunas manchas que podamos ir dejando con el tinte del grafito, independiente de, como les comenté, haya realizado tramas de líneas de forma no pulcra para representar el sombreado para integrarla al tipo de pintura que aplicaré posteriormente. Las líneas guías que hayamos ido dejando no van a hacer nada más que entorpecer la composición de la obra, a no ser que sea la intención del dibujante el incorporar estas líneas a la obra final. En mi caso, yo utilizo dos formas de trabajar el retrato. Esta es la fundamental en mi opinión. El no entender este tipo de proceso nos afectará al momento de dibujar y no solo el dibujo de retratos. Pero esto no quiere decir que vaya a ser imposible el proceso de dibujo, pero es probable que se nos haga más difícil. La segunda forma de trabajar retratos y dibujo en general es con el uso de una cuadrícula, la cual nos puede ayudar a realizar un trabajo de forma más rápida. Si por ejemplo nos realizan un encargo a partir de una foto y tenemos poco tiempo de ejecución, o bien es útil al momento de necesitar el traspaso idéntico de una fotografía al dibujo. El uso de una cuadrícula no nos asegura un resultado idéntico, ya que al realizar el traspaso a la hoja debemos borrar la cuadrícula y aplicar el mismo proceso que en el retrato con medición, al ajustar los rasgos mediante el análisis del rostro en la fotografía.
Pero hay que tener cuidado con la práctica de cuadrícula en el dibujo, ya que si nos acostumbramos a utilizarla y dependemos totalmente de ella, nos afectará ya que su uso deja de lado procesos de comprensión de la proporción y estructura de los objetos. Espero que les haya servido este tutorial y puedan mejorar en sus procesos artísticos. No duden en escribirme si quedaron dudas sobre el tema tratado o bien pedirme que haga un tutorial de un tema de dibujo o pintura en particular. Suscríbanse en mi canal Carola Moreno Arte y síganme en mis redes sociales para ver todas las obras que realizo. Nos vemos.